Hoy hablaremos sobre los fundamentos del lenguaje PHP. Como vimos en el video anterior, lo que necesitamos es un editor de texto que nos permita guardar un archivo con la extensión .php. Una vez creado el archivo con esta extensión, lo único que necesitaremos para incluir PHP en la página será colocar las etiquetas de apertura y cierre de PHP. Estas etiquetas son las que permiten al intérprete reconocer el código de PHP. Recuerda también que todas las instrucciones que creamos en este lenguaje deben ser terminadas en punto y coma. Además, como curiosidad, las instrucciones de PHP no son case sensitive, es decir, no son sensibles a las mayúsculas. Puedes escribirlas tanto en mayúsculas como en minúsculas que el intérprete las entenderá. Sin embargo, las variables sí que lo son y PHP nota diferencia entre una variable con mayúsculas y una con minúsculas. Tanto si PHP es el primer lenguaje de programación al que te enfrentas como si no, comparto contigo un método para aprender cualquier lenguaje de programación. Es una buena idea comenzar aprendiendo los métodos de entrada y salida, es decir, cómo podemos darle datos al programa y cómo podemos recibir resultados del mismo. A continuación deberíamos averiguar cómo declarar las variables, cuáles son los tipos de datos que maneja el lenguaje y qué operadores utiliza. Una vez superado esto, lo ideal es averiguar cómo podemos controlar el flujo de ejecución del programa, es decir, hablaremos de condicionales y bucles. Después podrías empezar a trabajar con estructuras de datos creadas o definidas por el usuario, como son los arrays o arreglos. A partir de ahí se nos hacen necesarias las funciones, tanto las propias del lenguaje como las definidas por los usuarios. Una vez dominado todo esto, podemos enfrentarnos a los objetos y a la programación orientada a objetos, clases, métodos, herencia, polimorfismo, etc. Y con este método podemos abordar en principio PHP, pero también sirve para cualquier otro lenguaje de programación que quieras aprender. Hablemos ahora de lo principal, los métodos de entrada y salida, cómo nos vamos a comunicar con el script que vamos a escribir. Para enviar un mensaje de salida en PHP tenemos dos instrucciones básicas, la instrucción echo y la instrucción print. Ambas permiten enviar mensajes de salida, con la diferencia de que la instrucción echo es quizás un poco más rápida que el print. Y además cuenta con una sintaxis abreviada que permite intercalarla fácilmente dentro del código HTML. Pero veamos todo esto con una actividad. Vamos a ir a nuestro Visual Studio Code y abriremos un archivo nuevo. Yo lo llamaré salida.php. Escribimos las etiquetas de apertura y cierre de PHP y estamos listos para comenzar a escribir instrucciones. Lo primero que haremos será colocar un echo. Dentro de ese echo vamos a colocar un H1, por ejemplo, métodos de entrada y salida. Terminamos la instrucción con punto y coma. Escribamos ahora un print, también con comillas, e igualmente podemos colocar dentro una etiqueta, como por ejemplo un párrafo. Vamos a ejecutar ahora nuestro archivo. Para ello tenemos que abrir el servidor Apache en el XAMPP, abrir el navegador y acceder al archivo mediante el localhost. Y aquí tenemos el resultado. Vamos ahora a compartir la pantalla para poder ver el navegador mientras trabajamos con nuestro Visual Studio Code. Te invito a que presiones F12 para que veas que en la consola del navegador no se observa el código PHP, simplemente las etiquetas HTML. Aquí podemos ver que la estructura de la página que nos ha quedado no es la más apropiada, así que vamos a agregarle una estructura a la página en HTML, de manera que nuestro PHP quede dentro del body, y así puedes ver la diferencia. Otra forma de hacerlo es colocar directamente dentro del PHP impreso en la etiqueta echo toda la estructura de la página. Veamos el cambio. Para esto voy a cambiar las comillas del echo por unas simples y así evitaremos que se cierren con las comillas dobles de los atributos pertenecientes a las etiquetas HTML que vamos a colocar allí. Así podremos anidar las comillas dobles dentro de unas comillas simples. De la misma forma podemos hacerlo a la inversa. Cambiemos ahora el print y hagámoslo dejando las comillas dobles fuera. En este caso, para no cerrar la cadena, dentro del atributo style que voy a poner en este párrafo pondré comillas simples. Como vemos, es bastante fácil crear cualquier etiqueta HTML, incluso colocándole su estilo en línea. De la misma forma podemos agregar otros atributos como el ID, la clase, etc. Incluso podemos agregar una etiqueta style en la cabecera con el estilo incrustado para esta página. Agreguemos, por ejemplo, un estilo para todos los párrafos. Vamos a poner color naranja y una fuente de 18px. ¿Y qué te parece si ahora intentamos agregar un script de JS? Y lo haremos colocando la etiqueta script. Dentro vamos a poner una alerta que diga hola en JS y ahora vamos a refrescar la página.
Aquí podemos ver que el localhost nos dice hola con la alerta, le damos a aceptar y continúa la ejecución de la página. Observa que en la consola del navegador solo estamos viendo las etiquetas HTML. En ningún momento vemos el código PHP. Y de esta forma tan sencilla podemos darle salida a nuestros scripts. Veamos ahora cómo podemos hacer la entrada de datos. Para esto vamos a crear una página nueva y la voy a llamar entrada.php. Colocaremos la estructura de la página con el atajo, cambio el idioma y cambiamos el título. Agreguemos también la librería del Bootstrap y comencemos creando un div container. Vamos a crear un formulario. Los formularios tienen dos atributos muy importantes, el action y el método. El action lo vamos a dejar vacío en principio y el método le vamos a colocar post. A continuación vamos a poner un input test para crear una entrada de datos. Y después colocaremos un input tipo submit que nos hará las veces de botón. Al finalizar la página, es decir, después de la etiqueta HTML, podemos colocar el PHP. PHP puede ir en cualquier parte de la página. En este caso lo voy a poner al final y vamos a escribir ahora mismo un eco de la siguiente instrucción: $_post y entre corchetes nombre. Esta palabra nombre viene del name que le hemos dado al input test. Vamos ahora a abrir nuestra página de entrada desde el navegador. Como ves, nos ofrece un warning. Esto se debe a que el PHP está dentro de la misma página y no hay nada que detenga la ejecución, con lo cual el PHP intenta leer la caja de texto antes de que nosotros escribamos. Vamos a colocar una instrucción que, si bien aún no sabemos lo que significa, va a evitar que nos salga este warning. Se trata de un condicional y usaremos una función llamada isSet que va a evitar que se ejecute el interior del condicional antes de que se escriba en la caja. Si bien aún no tenemos muy claro para qué sirven estas instrucciones, lo que sí sabemos es que nos permiten generar un cuadro de entrada de datos para el script. Más adelante las veremos en profundidad. Ahora simplemente nos van a servir para poder darle datos a nuestro script. Y hasta aquí nuestra charla sobre entrada y salida de datos. Nos vemos en la próxima clase.